Mucha gente está esperando los audios. Que en los últimos días, la última semana, habíamos caído, nos habíamos empantanado como país, y aquella visión optimista que siempre tuve de que en algún momento se iba a dar un espacio de serenidad en la clase política como para dar mensajes claros, vi que se estaba complicando. ¿Qué quiero decir? Que una entrevista al presidente de la República donde dice ¿para qué hay que sentarse a conversar? Esa pregunta que él le hace a los periodistas marcó ahí una posición clara, como que él en todo su derecho visualiza que no es necesario. Yo considero que sí, eso del Estado policíaco, eso no se está planteando. Entonces me parece que estamos como en ese diálogo de sordos. Uh-huh. Lo que me parece que aquí pasó es que desde las trincheras que traíamos de la campaña electoral también metimos el tema del coronavirus. Entonces es difícil dialogar, y por eso es que se planteó, y el Frente planteó, un ámbito de diálogo, una mesa de, por lo menos, de poner todo arriba, y ahí analizar qué posibles salidas o qué otras medidas se podrían tomar, sin necesidad de hacerlo desde la tribuna o desde la trinchera. Gobiernos liberales europeos, absolutamente liberales, han tenido una actitud intervencionista por parte del Estado, o keynesiana, o incluso ido más allá del keynesianismo, cuando era de esperarse que tuvieran otra actitud. Y sin embargo, ¿qué pasa? Ante una realidad distinta, hay que salirse un poco del manual y del libreto. Entonces, si no aceptás lo que yo planteo, quiere decir que vos estás en la trinchera de enfrente. Si no aceptás mis planteos acerca del manejo de la pandemia, poco menos que sos un blasfemo, y seguís con la misma dinámica de la campaña electoral. Ahí es donde estamos equivocados. A eso me refiero yo, cuando se ideologiza. Orsi, ¿y en qué ejemplos se ha parado desde la trinchera? O sea, ¿qué actores sociales o políticos y en qué circunstancias se han parado de este modo frente a la pandemia? Me acabo de nombrar cuando el presidente dijo, ¿para qué quieren dialogar? Y por parte del Frente Amplio... Lo dijo desde la Amsterdam. Uh-huh. Lo dijo enojado. Y por parte del Frente Amplio, cuando nosotros pedimos y bregamos por una reunión, por un ámbito de diálogo, un ámbito de coordinación, un ámbito de consenso, pero en la misma nota le exigimos al gobierno algunas cosas. Evidentemente, si tú propones juntarte con alguien, pero le exiges de arranque, no es lo más feliz. Hoy es necesario que las estructuras políticas que conducen desde el gobierno y desde la oposición, los destinos del país, den señales de que existe forma o existen estrategias de políticas de Estado que se pueden llegar a coordinar. Son los partidos, y a eso es a lo que me refiero. Porque nuestra ciudadanía espera también señales de bajar la pelota al piso y, por supuesto, en un ámbito de mayor diálogo, se van a equivocar menos. Yo creo que el gobierno últimamente se ha equivocado y mucho, porque se cerró a su posición, e incluso da la sensación de que hasta se cerró a los consejos o a las recomendaciones de los científicos. Pero el principal de los errores es abroquelarse en una posición y no tener el nivel de pragmatismo y de elasticidad como para decir, bueno, muchachos, rebobinemos. No tomar medidas un poco más drásticas sugeridas por el grupo asesor y con el sector científico, eso yo creo que hasta el altura es el que aparece en primer lugar, dada la situación en la que estamos. Pero a ver, por supuesto que ha habido errores que son hasta entendibles a veces. El tema es, y el principal de los errores, es no ser capaz de aceptar que quizá el otro tenga un poquito de razón o un poquito de verdad que a mí me sirve. Es demasiado cerrado en ese concepto de que acá la única salida es la responsabilidad en el uso de la libertad. Y eso puede ser, eso es importante, sin duda, y dio resultado al principio. Ahora, no solo eso, se deben a veces tener que tomar medidas que de repente restringen. Por ejemplo, el tema de la movilidad. Yo no puedo entender cómo, y lo vimos todos con ese tema del mapa, con los distintos colores, dejamos que sabiendo que era Rivera el primer departamento que se ponía rojo, cómo no frenamos la movilidad en las fronteras. Necesitamos, para llevar adelante algo distinto a lo que está haciendo el gobierno hoy,
recursos extraordinarios que no los resolvés con los fondos del MIDES, ni con la tarjeta, ni con las asignaciones familiares. Acá hasta el propio Partido Colorado ha sugerido iniciativas que son totalmente inéditas, extraordinarias, y si vamos al colmo de los colmos, el Fondo Monetario Internacional le planteó a Europa: gasten. O sea, ¿a qué se receta? Y esto sí es bien ideológico, de tener como perilla económica fundamental el déficit fiscal, es lo más contraproducente en el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que lo que pasa es que se prioriza la libertad por el tema de lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que es razonable pensar que si uno restringe las libertades, hay gente que va a tener consecuencias económicas, va a tener consecuencias, no va a poder ir a trabajar, por ejemplo, si cerrás los comercios, ¿no? O sea, eso sí. Ahora, el gobierno creo que no quiere que ocurra eso, no quiere que haya perjuicios económicos para la sociedad. Lo que creo que no, y ahí no comparto, ahí capaz que el término no es, se equivoca, digo, ahí no comparto el hecho de que no haya salidas para eso. Hay alternativa, y la alternativa es el Estado. Pero entonces ahí sí voy a un tema profundamente ideológico que rige la conducción de este gobierno, que es: el Estado es necesario achicarlo, y aquello del ahorro de los 900 millones que se planteó en campaña electoral sigue tan vivo y tan actualizado y tan firme para el gobierno actual como del primer día, y ahí es donde tenemos la contradicción fundamental. Entonces es lógico, no digo compartible, es lógico que se siga apelando a la libertad responsable, y eso lo digo entre comillas porque es muy relativo, ya que no se está dispuesto a un desembolso y a un sacrificio, y no se está dispuesto a abandonar ese criterio casi dogmático de reducir el déficit fiscal. ¿Cuál piensa que es la estrategia de desarrollo que concibe este gobierno? No tengo ni idea, porque no conozco ninguna estrategia. No tiene estrategia este gobierno. No conozco, si la tiene no la conozco. Palo para Luis.